Vivimos en un mundo de constante agitación. Nuestro día a día está lleno de distracciones, presiones externas y expectativas que parecen nunca acabar. Es fácil sentirnos abrumados, desconectados de nosotros mismos y de lo que realmente importa. En medio de todo este caos, la serenidad parece un ideal inalcanzable. Pero ¿y si te dijera que, hace más de 2000 años, un filósofo ya hablaba de cómo alcanzar esa serenidad? Un hombre que vivió en tiempos de turbulencia política y personal, pero que dedicó su vida a enseñarnos cómo encontrar paz, incluso en las circunstancias más difíciles. Ese hombre es Séneca, uno de los más grandes exponentes de la filosofía estoica. Séneca nació en la Roma antigua, y aunque fue tutor y consejero del emperador Nerón, su verdadero legado no se encuentra en sus logros políticos, sino en sus escritos filosóficos. A través de sus cartas y ensayos, Séneca nos invita a reflexionar sobre lo que realmente nos perturba y cómo podemos lograr una paz duradera. Para Séneca, la serenidad no es simplemente un estado de relajación o una ausencia de conflicto. Es el resultado de vivir en armonía con nuestra naturaleza interior y el mundo que nos rodea. Es el fruto de aprender a controlar nuestras emociones, de aceptar lo que no podemos cambiar y de enfocarnos únicamente en aquello que está bajo nuestro control. Hoy, en la era moderna, las enseñanzas de Séneca son más relevantes que nunca. Las distracciones son constantes, notificaciones en el teléfono, correos electrónicos, la presión de cumplir con estándares sociales y laborales. Nos sentimos divididos entre múltiples frentes, perdiendo el contacto con nuestra propia esencia. Porque, como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Con este vídeo, aprenderás a no desperdiciar más tiempo en preocupaciones innecesarias y a cultivar una serenidad que te permitirá vivir de manera más plena y consciente. Así que, sin más preámbulos, adentrémonos en las sabias enseñanzas de Séneca y en cómo podemos empezar a aplicarlas hoy mismo. Todos hemos pasado por esto: el corazón acelerado, las palmas sudorosas, una mente inundada de pensamientos cuando las emociones nos superan. Ya sea en medio del tráfico, en una discusión con alguien cercano o al enfrentar un problema inesperado, nuestras emociones pueden apoderarse de nosotros. Para Séneca, las emociones no son enemigas, pero sí son fuerzas que debemos aprender a gestionar si queremos vivir en paz. Séneca veía las emociones como algo natural, como respuestas humanas ante los eventos de la vida. Pero, según él, no debemos permitir que estas emociones nos controlen o nos arrastren a la irracionalidad. Aquí es donde entra en juego uno de los conceptos fundamentales del estoicismo, la apateia. La apateia no significa estar desprovistos de emociones, ni es una especie de frialdad o indiferencia. En cambio, es un estado de tranquilidad emocional, en el cual somos capaces de sentir, pero no somos dominados por nuestras emociones. En palabras de Séneca, se trata de mantener el control interno, sin dejarnos arrastrar por pasiones destructivas como el miedo, la ira o la ansiedad. Pero, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica en nuestras vidas diarias? Ejemplo 1. Manejar el estrés en el trabajo. Imagina que estás en una reunión importante y te dan una crítica inesperada. Sientes como el calor sube por tu rostro y la ansiedad comienza a apoderarse de ti. En lugar de reaccionar impulsivamente o dejar que la frustración te controle, puedes aplicar una lección de Séneca. Primero, respira profundamente. En lugar de reaccionar en el momento, toma un momento para observar tus emociones. Reconoce que es natural sentir esa punzada de irritación o ansiedad, pero no necesitas actuar en base a ellas. Séneca nos recuerda que muchas veces, lo que percibimos como una ofensa o amenaza es simplemente nuestra percepción exagerada de la situación. Pregúntate, ¿esto es algo que está bajo mi control? Si no lo es inútil preocuparse o enojarse. Y si lo es, enfócate en lo que puedes hacer para mejorar la situación, manteniendo la calma. Ejemplo 2. Conflicto personal. Ahora piensa en una discusión con un ser querido. Tal vez algo que dijeron te hirió profundamente. Séneca sugiere que antes de responder impulsivamente, debemos detenernos a reflexionar. Nos invita a preguntarnos, ¿estoy interpretando esto de la peor manera posible? Muchas veces, el conflicto surge no de la realidad de los hechos, sino de nuestra interpretación emocional. Cuando respondemos desde la serenidad y no desde la ira o el dolor, somos capaces de crear un espacio para la comprensión mutua, en lugar de escalar el conflicto. Séneca también nos recuerda que las emociones son pasajeras. Así como una tormenta viene y va,
Nuestras emociones también se desvanecen si no les damos más combustible con nuestros pensamientos. Si aprendemos a observarlas sin reaccionar de inmediato, descubrimos que podemos navegar por ellas sin ser arrastrados. Este control emocional no es represión, sino sabiduría emocional, un arte que nos permite sentir sin ser esclavos de esas emociones. En resumen, la apatía es aprender a pausar antes de reaccionar, a mirar las emociones como visitantes temporales y a escoger nuestras respuestas de manera consciente y controlada. Cuando logramos este nivel de control emocional, nos acercamos a la serenidad que Séneca tanto valoraba. Recuerda, no podemos evitar sentir emociones, pero podemos elegir cómo respondemos a ellas. Esto nos da una enorme libertad y paz interior. El verdadero poder está en el dominio de uno mismo, decía Séneca. Y cuando aprendemos a dominar nuestras emociones, encontramos el camino hacia una vida más serena. El tiempo es nuestro recurso más valioso, pero también el más frágil. A diferencia del dinero o las posesiones materiales, no podemos recuperar el tiempo perdido. Y, sin embargo, en el ajetreo de nuestras vidas diarias, solemos actuar como si tuviéramos una cantidad infinita de él. Para Séneca, la reflexión sobre el tiempo y la mortalidad es esencial para vivir con serenidad. Una de sus obras más conocidas, Sobre la brevedad de la vida, nos advierte sobre el mayor peligro de todos: malgastar nuestro tiempo. En esta obra, Séneca nos recuerda que muchas personas viven como si fueran a ser inmortales, posponiendo lo esencial para un futuro que nunca llega. En sus palabras, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. El tiempo es limitado, y no podemos controlar cuándo acabará. Esta idea puede parecer perturbadora al principio, pero para Séneca, el reconocimiento de la finitud del tiempo es una fuente de sabiduría y serenidad. Muchos de nosotros desperdiciamos nuestro tiempo en actividades triviales, preocupaciones innecesarias y distracciones constantes. Séneca nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestro tiempo. ¿Estamos ocupados en cosas que realmente importan o simplemente estamos ocupados? Uno de los consejos más importantes de Séneca es vivir plenamente en el presente. Nos dice que muchas veces, las personas o están atrapadas en el pasado, arrepintiéndose de lo que no hicieron, o están preocupadas por el futuro, temiendo lo que está por venir. Pero en ambos casos, se están perdiendo lo único que realmente tienen: el momento presente. Séneca nos recuerda que el pasado ya no está en nuestro control, y que el futuro es incierto. Lo único que podemos controlar es el ahora. Cada momento que vivimos de manera consciente, apreciando lo que tenemos frente a nosotros, es un momento bien vivido. En la vida moderna, esto puede parecer un desafío. Estamos constantemente bombardeados por notificaciones, pendientes y planes futuros. Pero si aprendemos a detenernos y apreciar el presente, encontraremos una fuente de serenidad que, muchas veces, está al alcance de nuestra mano. Otro aspecto crucial de las enseñanzas de Séneca sobre el tiempo es el reconocimiento de nuestra propia mortalidad. Aunque esto pueda parecer incómodo para muchos, Séneca nos enseña que meditar sobre la muerte no es morboso, sino liberador. Al aceptar que la muerte es parte natural de la vida, dejamos de temerla. Nos damos cuenta de que el miedo a la muerte es, en realidad, un miedo a no haber vivido plenamente. Séneca nos recuerda que no debemos preocuparnos por cuánto tiempo viviremos, sino por cómo estamos viviendo. Cuando somos conscientes de la brevedad de la vida, nos volvemos más selectivos con lo que hacemos y con quién pasamos nuestro tiempo. Cada día, cada hora, se convierte en una oportunidad para vivir de manera más intencional. El reconocimiento de nuestra mortalidad nos libera de las preocupaciones superfluas. Nos ayuda a dejar de lado las pequeñas molestias y a enfocarnos en lo que realmente tiene valor. Cuando entendemos que el tiempo es limitado, dejamos de malgastarlo en cosas que no nos aportan paz o alegría. Séneca decía que muchas personas están ocupadas, pero no realmente viviendo. Nos invita a preguntarnos: ¿estamos invirtiendo nuestro tiempo en cosas que nos acercan a nuestros valores más profundos? ¿O simplemente estamos llenando nuestras horas con actividades sin sentido? Uno de los mayores desafíos de la vida moderna es aprender a decir no. Decir no a las distracciones, a las presiones externas y a las expectativas que otros imponen sobre nosotros. Para Séneca, aprender a priorizar lo esencial es una de las claves para vivir una vida plena y serena. En resumen, el tiempo es nuestro bien más preciado. Séneca nos enseña que, si aprendemos a valorarlo, a vivir en el presente y a aceptar nuestra mortalidad, podemos encontrar una fuente profunda de serenidad.
La verdadera serenidad no se encuentra en tener más tiempo, sino en aprovechar el tiempo que tenemos, en vivir de manera plena y consciente. Como dice Séneca en Sobre la brevedad de la vida es suficientemente larga si sabes aprovecharla. Aceptar el paso del tiempo y la inevitabilidad de la muerte no nos debería causar angustia, sino inspirarnos a vivir con más intensidad, más presencia y más serenidad. Vivimos en una era de excesos. Estamos rodeados de publicidad que nos empuja a desear más cosas, más experiencias, más reconocimiento. Pero, a pesar de todo muchas personas sienten un vacío. Es aquí donde las enseñanzas de Séneca sobre la autodisciplina y el minimalismo nos ofrecen un camino hacia una vida más simple y serena. Para Séneca, la serenidad no se encuentra en la acumulación de bienes o en la satisfacción de deseos superficiales, sino en la moderación. La autodisciplina es la virtud que nos permite controlar nuestras pasiones, deseos y hábitos, llevándonos a una vida más equilibrada y enfocada en lo esencial. En sus escritos, Séneca advierte contra el deseo insaciable de más. Decía, nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. La clave de una vida plena, según él, está en aprender a desechar lo innecesario, tanto en nuestras posesiones como en nuestras emociones y relaciones. El minimalismo estoico, o la práctica de vivir de manera simple y moderada, no es un rechazo del confort, sino una elección consciente de liberarse de las distracciones y de lo superfluo para poder concentrarnos en lo que realmente importa. Uno de los grandes desafíos de la vida moderna es el consumo excesivo. Estamos constantemente bombardeados por anuncios que nos dicen que necesitamos el último gadget, la mejor ropa o las experiencias más exclusivas para ser felices. Séneca nos enseña que, en realidad, estas cosas no nos traen paz, sino ansiedad. La práctica de la autodisciplina comienza con aprender a moderar nuestros deseos. Pregúntate, ¿realmente necesito esto? O, más importante aún, ¿esto va a mejorar mi vida de alguna manera significativa? Cuando adoptamos una mentalidad minimalista, comenzamos a ver que menos es, en muchos casos, más. La simplicidad externa nos permite cultivar una serenidad interna. El minimalismo en el consumo no significa privación, sino ser intencional con lo que dejamos entrar en nuestras vidas. Un hogar más simple, con solo lo necesario, nos da una sensación de orden y claridad. Nos liberamos de la presión de seguir adquiriendo, y con ello, liberamos nuestra mente para enfocarnos en lo que realmente nos da felicidad: las relaciones, la naturaleza, el tiempo bien empleado. Séneca creía que la moderación en nuestros deseos también nos ayuda a enfrentar la adversidad con mayor fortaleza. Cuando aprendemos a contentarnos con menos, los contratiempos materiales pierden su poder sobre nosotros. No nos aferramos a lo que tenemos, porque entendemos que nuestra paz no depende de ello. La autodisciplina también se refleja en nuestros hábitos diarios. Séneca era un firme defensor de la idea de que una vida bien vivida se construye a través de pequeñas acciones consistentes. Esto incluye desde cómo organizamos nuestro tiempo hasta cómo gestionamos nuestras emociones. Uno de los ejercicios estoicos más recomendados por Séneca es la reflexión diaria. Al final de cada día, debemos tomarnos un momento para evaluar lo que hemos hecho, cómo hemos actuado y si hemos vivido de acuerdo a nuestros principios. ¿Hemos sido indulgentes con nosotros mismos en cosas que no nos aportan valor? ¿Hemos cedido a impulsos innecesarios? Esta práctica de la reflexión nos ayuda a corregir el rumbo de manera regular y a fortalecer nuestra autodisciplina. No se trata de ser duros con nosotros mismos, sino de ser conscientes y comprometidos con una vida más equilibrada. El minimalismo no solo aplica al consumo material, sino también a nuestras relaciones. Séneca nos invita a rodearnos de personas que realmente aporten valor a nuestras vidas. Muchas veces, buscamos llenar nuestra vida social con interacciones superficiales, pensando que cuantas más conexiones tengamos, más exitosos seremos. Pero la realidad es que esto solo nos llena de ruido y distracción. Séneca sugiere que es mucho más valioso tener pocas relaciones profundas que muchas conexiones superficiales. Al reducir el número de relaciones tóxicas o vacías, podemos concentrar nuestro tiempo y energía en las personas que realmente importan, aquellas que nos apoyan y con quienes podemos compartir un crecimiento mutuo. En un mundo donde las redes sociales y las expectativas externas nos empujan a tener una vida social exitosa llena de contactos, la lección de Séneca sobre el minimalismo en las relaciones es más relevante que nunca. Al simplificar nuestras conexiones, reducimos el estrés, las comparaciones y las presiones, lo que nos permite encontrar más serenidad en nuestras interacciones. En resumen,
La autodisciplina y el minimalismo nos enseñan que la verdadera serenidad no proviene de tener más, sino de necesitar menos. Cuando cultivamos una vida más simple y moderada, descubrimos que muchas de las fuentes de nuestro estrés son autoimpuestas: deseos que nunca se satisfacen, hábitos desordenados, relaciones superficiales. Al moderar nuestros deseos y simplificar nuestra vida, nos liberamos de esas cadenas. Como decía Séneca, la mayor riqueza es vivir contento con poco. Y al aprender a vivir con menos, descubrimos que ganamos más paz, más claridad y más serenidad. Este es el poder de la autodisciplina y el minimalismo estoico. Nos da el control sobre nuestra vida, nuestras emociones y nuestras prioridades, acercándonos cada vez más a la serenidad que todos buscamos. Para Séneca y los estoicos, el verdadero camino hacia la serenidad no se encuentra en el dinero, la fama o las posesiones, sino en la virtud. La virtud es el núcleo de la filosofía estoica, y vivir una vida virtuosa es lo que nos permite alcanzar una paz interior duradera, sin importar las circunstancias externas. Séneca enseñaba que, al practicar las virtudes, nos alineamos con nuestra verdadera naturaleza como seres racionales y morales. Estas virtudes son la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. Cada una de ellas actúa como un pilar fundamental en la construcción de una vida plena y serena. Ahora, desglosaremos cada una de estas virtudes y cómo podemos empezar a practicarlas en nuestra vida diaria, siguiendo las enseñanzas de Séneca. Primero, la sabiduría: entender lo que realmente importa. Para Séneca, la sabiduría es la capacidad de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. La sabiduría nos permite enfocar nuestra energía en lo que realmente importa y no desperdiciarla en preocupaciones triviales o en situaciones que no podemos cambiar. Imagina que te enfrentas a una situación estresante, como un cambio inesperado en el trabajo. En lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar, la práctica de la sabiduría te invita a detenerte y preguntarte: ¿qué parte de esta situación está bajo mi control? Esto te permite actuar de manera racional y efectiva, sin desperdiciar energía en frustraciones innecesarias. La sabiduría también implica aprender de la vida, observar las experiencias y actuar con previsión. A través de la reflexión, podemos evitar errores y tomar decisiones más acertadas. Segundo, la justicia: tratar a los demás con equidad. La justicia, según Séneca, es tratar a los demás con respeto, equidad y compasión. Esto incluye ser justos no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos y palabras. La justicia no es solo dar a cada uno lo que merece, sino reconocer la humanidad común que compartimos con los demás. En un conflicto interpersonal, como una discusión con un compañero de trabajo o un malentendido con un amigo, la justicia te invita a escuchar con empatía, a no apresurarte a juzgar y a tratar de resolver la situación de manera equitativa, sin caer en la ira o el resentimiento. Séneca nos recuerda que ser justo no es solo una cuestión de seguir las reglas, sino de practicar la bondad y la humanidad en nuestras interacciones diarias. Tercero, la templanza: moderar los deseos y las emociones. La templanza es la virtud de la moderación, de no dejar que los excesos o los impulsos nos dominen. Para Séneca, la serenidad no se alcanza al satisfacer todos nuestros deseos, sino al aprender a controlarlos. Esto incluye no solo deseos materiales, sino también el control de nuestras emociones, especialmente aquellas que nos pueden desestabilizar como el miedo, la ira o la codicia. Piensa en una situación en la que te enfrentas a una provocación, como un comentario hiriente o una situación frustrante. En lugar de reaccionar impulsivamente, la templanza te invita a pausar, respirar y actuar con moderación, sin dejar que las emociones se apoderen de ti. Practicar la templanza en la vida diaria también implica aprender a decir no a los excesos, comer en exceso, gastar sin pensar o ceder a distracciones que nos alejan de nuestros objetivos. Al moderar nuestros impulsos, encontramos una paz más duradera. Cuarto, el coraje: enfrentar las dificultades con fortaleza. El coraje, según Séneca, no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentar las adversidades con dignidad y fortaleza. La vida inevitablemente traerá dificultades, enfermedades, pérdidas, cambios inesperados. Pero para Séneca, estas circunstancias son oportunidades para practicar el coraje y mantener nuestra paz interior incluso en los momentos más difíciles. Imagina que estás lidiando con una pérdida personal o un desafío importante en tu vida. La enseñanza estoica nos invita a aceptar la realidad sin quejarnos ni resistirnos a lo inevitable. En lugar de hundirnos en la desesperación, practicamos el coraje al enfrentar la situación con una actitud serena, buscando siempre hacer lo mejor con lo que tenemos.
Séneca nos recuerda que el coraje no es solo para los grandes momentos heroicos, sino también para los pequeños actos de fortaleza que realizamos cada día al enfrentar la vida con dignidad. Juntas, la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje forman los pilares de una vida virtuosa. Y cuando cultivamos estas virtudes, encontramos que nuestras emociones se calman, nuestras decisiones se vuelven más claras, y nuestra vida se llena de una serenidad que no depende de las circunstancias externas. Séneca creía firmemente que la virtud es el camino más seguro hacia la serenidad. No porque nos libre de las dificultades de la vida, sino porque nos permite enfrentarlas con calma, sabiduría y fortaleza. La práctica de estas virtudes en nuestra vida diaria nos guía hacia lo que realmente importa y nos aleja de la confusión y el estrés que muchas veces nos dominan. Así que, en lugar de buscar la serenidad fuera de nosotros, en el éxito, las posesiones o las circunstancias perfectas, Séneca nos invita a buscarla dentro, a través de la práctica de la virtud. Porque, como decía, ninguna fortuna puede hacerte feliz si no estás en paz contigo mismo. La vida de Séneca estuvo lejos de ser tranquila. Aunque fue un influyente filósofo y político en la antigua Roma, enfrentó grandes adversidades, desde su exilio, hasta las traiciones políticas y finalmente, su trágica muerte por orden de Nerón. Sin embargo, lo que hace a Séneca una figura tan inspiradora no es solo lo que enseñó, sino cómo vivió sus propias enseñanzas. A través de algunos de los momentos más difíciles de su vida, Séneca practicó la serenidad que tanto defendía. Su vida nos ofrece ejemplos claros de cómo las ideas estoicas pueden aplicarse, incluso en situaciones extremas. En el año 41 después de Cristo, Séneca fue acusado injustamente de tener una relación con la hermana del emperador Calígula, Julia Livila, y fue desterrado a la lejana isla de Córcega. Durante 8 años, Séneca vivió aislado, alejado de la vida pública y de la comodidad de Roma. Para muchos, este exilio habría sido una sentencia insoportable, una caída desde lo alto del poder. Sin embargo, para Séneca, el exilio fue una oportunidad para poner en práctica sus enseñanzas estoicas. Aunque su vida había dado un giro drástico, Séneca se refugió en la filosofía, recordándose que no podía controlar las decisiones del emperador, pero sí podía controlar cómo respondía a esa situación. Durante su exilio, escribió cartas y tratados, como sobre la consolación, donde reflexionaba sobre el sufrimiento, la adversidad y el poder de la mente para mantenerse en calma, incluso en circunstancias adversas. En una de sus cartas, escribió: «El que sufre con coraje, lo hace con dignidad». Séneca nos enseña que, cuando enfrentamos situaciones fuera de nuestro control, como pérdidas, aislamiento o cambios inesperados, podemos elegir nuestra actitud. A pesar de las dificultades, Séneca no permitió que el resentimiento o la desesperación lo consumieran. En lugar de eso, encontró serenidad al enfocarse en su desarrollo interior. Su ejemplo nos recuerda que, aunque no siempre podemos cambiar nuestras circunstancias, podemos transformar nuestra respuesta a ellas. Después de su exilio, Séneca fue llamado de vuelta a Roma para ser tutor y consejero del joven emperador Nerón. En los primeros años del reinado de Nerón, Séneca jugó un papel clave en la estabilidad del imperio. Fue un tiempo de poder y responsabilidad, pero también de gran tensión política. Séneca sabía que la corte imperial era un entorno peligroso, lleno de intrigas y traiciones. Pero su filosofía lo ayudó a mantener la calma en medio del caos. Practicaba la moderación, y aunque tenía acceso a riquezas y poder, mantuvo un estilo de vida austero y centrado en la virtud. A pesar de su influencia, Séneca sabía que el control que tenía sobre Nerón y la política era limitado. Siempre consciente de los peligros, mantuvo una actitud de desapego, entendiendo que el poder era efímero y que su paz interior no dependía de su posición. En su obra sobre la tranquilidad del espíritu, Séneca escribe que la serenidad no puede depender de algo tan inestable como el poder o la riqueza. La verdadera serenidad debe provenir de nuestro interior, de vivir de acuerdo a nuestros principios, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Su vida en la corte nos enseña que, incluso en medio de grandes responsabilidades y presiones, podemos mantener la calma si permanecemos enfocados en lo que realmente importa: la virtud, la moderación y el control de nosotros mismos. El momento más famoso en la vida de Séneca, y quizás el que mejor refleja su serenidad, es su muerte. En el año 65 después de Cristo, fue acusado de conspirar contra el emperador Nerón en la fallida conspiración de Pisón. Aunque Séneca probablemente no estaba involucrado, recibió la orden de suicidarse. Frente a una muerte inminente, Séneca mostró una serenidad asombrosa. Sabía que no podía escapar de su destino, pero, como siempre, mantuvo el control sobre cómo enfrentaría su final. Séneca no sucumbió al miedo ni a la desesperación. En lugar de eso, decidió afrontar su muerte con calma y dignidad.
Según los relatos, incluso en sus últimos momentos, habló tranquilamente con sus amigos y seres queridos, recordándoles las lecciones de la filosofía estoica, que la muerte es solo una parte natural de la vida y que no debemos temerla. En su carta sobre la brevedad de la vida, Séneca escribió: «Vivir cada día como si fuera el último no es una advertencia para morir pronto, sino una invitación a vivir plenamente». Séneca aceptó su muerte con serenidad porque, a lo largo de su vida, había practicado lo que predicaba: el desapego, el control de sus emociones y la aceptación de lo inevitable. Enfrentó su destino sin miedo, sabiendo que la verdadera paz proviene de haber vivido una vida íntegra. El ejemplo de Séneca nos inspira a recordar que, incluso en los momentos más oscuros de la vida, tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos. No podemos controlar la muerte, pero sí podemos controlar cómo la enfrentamos. Para Séneca, la serenidad era posible incluso en el final de la vida, porque su paz interior no dependía de las circunstancias externas. La vida de Séneca fue una demostración viva de su filosofía. A través de su exilio, su vida en la corte y su muerte, mostró que la serenidad es posible, no porque la vida sea fácil, sino porque nuestra actitud hacia la vida puede cambiarlo todo. A lo largo de este vídeo, hemos explorado las profundas enseñanzas de Séneca sobre la serenidad interior. Para él, la verdadera paz no dependía de lo que sucedía en el mundo exterior, sino de nuestra actitud ante la vida. Séneca nos enseñó que la serenidad se construye a través del control de nuestras emociones, la gestión del tiempo, la práctica de la virtud y el desapego de las cosas que no podemos controlar. Nos mostró, a través de su propia vida, que incluso en medio de la adversidad, podemos vivir con serenidad si mantenemos la mente clara y enfocada en lo que realmente importa. Séneca nos recordó que las emociones son naturales, pero no debemos permitir que nos dominen. La serenidad proviene de cultivar una mente equilibrada, aprendiendo a pausar antes de reaccionar y respondiendo a los desafíos con calma. El tiempo es nuestro recurso más valioso. Al reconocer su finitud, podemos aprender a vivir el presente, enfocándonos en lo que tiene verdadero valor y no malgastando nuestros días en preocupaciones o distracciones. La moderación en deseos y hábitos es clave para una vida más sencilla y serena. Al reducir los excesos, tanto materiales como emocionales, liberamos espacio para la paz interior. La sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje son los pilares de una vida virtuosa. Practicando estas virtudes diariamente, encontramos un propósito y una estabilidad que nos permiten vivir con serenidad, independientemente de las circunstancias externas. Aunque Séneca vivió hace más de 2000 años, sus enseñanzas son más relevantes que nunca en el mundo moderno, lleno de distracciones, presiones y cambios constantes. Todos nosotros enfrentamos desafíos: el estrés del trabajo, las tensiones en nuestras relaciones, el miedo al futuro. Sin embargo, las lecciones de Séneca nos invitan a ver estos desafíos desde otra perspectiva. ¿Qué pasaría si nos detuviéramos un momento y reflexionáramos sobre nuestras propias vidas? ¿Qué partes de nuestra vida podemos mejorar al aplicar estas ideas? Aquí te dejo una invitación: elige una de las enseñanzas de Séneca y aplícala en tu vida cotidiana. Puede ser practicar el control de tus emociones, simplificar tu entorno o dedicar más tiempo a lo que realmente te importa. Tal vez puedas empezar el día preguntándote: ¿qué está bajo mi control hoy? Y en lugar de preocuparte por lo que no puedes cambiar, enfocarte en lo que sí puedes hacer. Cada día nos presenta la oportunidad de practicar la serenidad. No necesitas cambios drásticos ni circunstancias perfectas para encontrar la paz. La serenidad, como enseñaba Séneca, comienza en tu mente y en tu forma de ver el mundo. Así que hoy te animo a que reflexiones sobre tu vida. ¿Dónde estás invirtiendo tu energía emocional? ¿Cuáles son las cosas que te roban la calma? ¿Y qué puedes hacer hoy, de manera concreta, para acercarte a esa serenidad que todos buscamos? Recuerda que el primer paso hacia la serenidad es sencillo: conciencia y acción. Séneca nos invita a observar nuestras vidas, a simplificar lo que podamos, a controlar lo que está a nuestro alcance y a practicar la virtud en cada decisión que tomamos. Al finalizar este vídeo, tómate unos minutos para reflexionar. Piensa en algo pequeño que puedas hacer hoy, algo que refleje las enseñanzas de Séneca. Porque, como él nos dijo, ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va. Tú decides hacia dónde dirigir tu vida. La serenidad es un viaje, no un destino. Y con las enseñanzas de Séneca como guía, puedes avanzar un poco más cada día. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la filosofía de Séneca y el arte de vivir con serenidad. Ahora, el verdadero trabajo comienza contigo.